Hola a todos, bienvenidos a este vídeo preparado con todo mi cariño. Hoy os quiero enseñar esta chambrita para bebés de 0 a 3 meses. Espero mucho que os guste y vámonos al vídeo. Para esta chambrita utilizaré 2 bolas de lana para bebé Que Amor de Pingüín, que tiene TEX 188, 2 bolas de 40 gramos cada. En el final voy a pesarla para saber exactamente cuánto vamos a utilizar. El color tiene el número 314. Voy a tejer con agujas número 3,5. Monté 82 puntos. Debéis montar como más te guste. Empezaré por el cuello. Haremos de arriba a abajo top y dal. Son 6 carreras en punto revés. Todos los puntos en punto revés. El primer punto de todas las carreras solamente voy a cambiar de aguja sin hacer el punto. En esta primera carrera voy a tejerlo, pero en todas las demás carreras solamente voy a cambiar el primer punto sin hacerlo. En las carreras del cuello, canesú y cuerpo del cardigan. En esta carrera haré todos los puntos en punto revés. En punto revés, de esta forma, son 6 carreras para el cuello. En el principio de la quinta carrera haremos el primer ojal. Volveré después de hacer las 4 primeras carreras. Carrera número 5, haremos el primer ojal. Voy a saltar el primer punto, un punto revés, 2 puntos juntos en punto revés, una lazada y 3 puntos reveses. Toda la carrera haré en punto revés, pero para el borde, después del cuello, para el canesú y cuerpo, vamos a tener 7 puntos de borde al principio y en el final de todas las carreras del canesú y cuerpo del cardigan. Haremos de esta forma para los otros ojales, más 3 ojales, un total de 4 con espacio de 20 carreras entre ellos. Para los próximos ojales, debéis utilizar el espacio que queráis entre uno y otro ojal. Para mí son 4 ojales. Después de 20 carreras haré el próximo. Continuaré hasta completar 6 carreras en punto revés. Empezaremos el canesú, que tiene mangas raglan. Siete puntos de borde, saltaré el primero y más 6 puntos en punto revés. Y haré más 8 puntos en punto revés. Estos 7 puntos primeros son de borde, estos 8 puntos hacen parte del diseño. 8 puntos en punto revés. 3, 4,
5, 6, 7, 8. Solamente en revés, 15 puntos. Una lazada, un derecho, nueva lazada. Estas lazadas están aumentando puntos. Ya aumentamos 2 puntos cerca de este punto derecho. Este es el punto que está separando los puntos de la delantera, manga, espaldas, manga y otro lado delantero. Siempre vamos a tener puntos derechos para separar las partes de la chambrita. Haré los puntos para la manga, 12 puntos en punto revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y haré una lazada, un derecho, lazada, los puntos para las espaldas, 24. Voy a hacerlos y volveré. 22, 23, 24. Una lazada, un punto derecho, lazada, 12 puntos para la otra manga, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lazada, un derecho, lazada, 8 puntos para la otra parte delantera, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y los últimos 7 puntos en punto revés de borde. Segunda carrera, vamos a saltar el primer punto y todos los demás puntos de la carrera en punto revés. Las carreras del revés, del canesú y cuerpo haremos en punto revés. Tercera carrera, salto el primer punto y más 6 puntos en punto revés, 7 puntos de borde, 8 puntos derechos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una lazada. Este es el punto de separación y las 2 lazadas de la carrera del derecho anterior. En esta carrera, las 2 lazadas haremos en punto derecho. He hecho nueva lazada. Antes de los 3 puntos, haré los 3 puntos en punto derecho. 2, 3 y una lazada. Los puntos de la manga, haré los puntos en punto derecho. Son 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos. Estos son los 3 puntos en derecho. Haré una lazada antes,
Los 3 puntos en punto derecho, 2, 3, una lazada. Los puntos de las espaldas son 24 puntos en punto derecho, 24 puntos en punto derecho hasta llegar a los 3 puntos de separación. El punto derecho y las 2 lazadas que haremos en punto derecho. Haré los 24 puntos en punto derecho. 21, 22, 23, 24 puntos. Una lazada, 3 puntos derechos, 1, 2, 3, una lazada, 12 puntos derechos, que es para la otra manga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos. Una lazada, 3 derechos, una lazada, los puntos de la otra delantera, 8 puntos que haremos en punto derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los últimos 7 puntos en punto revés de borde. La carrera número 4, lado revés, haremos completa en punto revés. Solamente voy a cambiar el primer punto y todos los demás puntos en punto revés. Volveré en el principio de la carrera número 5. Carrera número 5. 7 puntos de borde. Haré la misma cosa de la carrera anterior del derecho. Cuando llegar a la lazada de la carrera del derecho, los puntos de separación haremos en derecho. Vamos a mantener los 8 puntos en punto derecho de la parte delantera. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos son los puntos, la lazada de la carrera anterior. Haré una lazada, 5 puntos en punto derecho. 2, 3, 4, 5, una nueva lazada. Los puntos de la manga, 12 puntos. Haremos los 12 puntos en punto derecho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Una lazada, 5 derechos. 2, 3, 4, 5. Una lazada. Los puntos de las espaldas, 24 derechos. 23, 24 puntos. Una lazada, 5 derechos. Lazada, 12 derechos.
una lazada, 5 derechos, lazada, 8 puntos derechos, los 7 últimos puntos en punto revés de borde. La carrera número 6, lado revés en punto revés. Todos los puntos en punto revés. Volveré al principio de la carrera número 7. Carrera número 7. 7 puntos de borde. Los 8 puntos de la parte delantera haré en punto revés. 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Estos son los puntos de separación. Una lazada, 7 puntos derechos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una lazada, para la manga, 12 puntos en punto revés, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, lazada, 7 derechos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una lazada, 24 puntos para las espaldas, en punto revés, 23, 24 puntos, una lazada, 7 derechos, 5, 6, 7 puntos, lazada, 12 puntos reveses, lazada, 7 derechos, 3, 4, 5, 6, 7, una lazada, 8 puntos reveses y más 7 reveses de borde, 15 puntos reveses. El lado revés, carrera número 8, completa en punto revés. Volveré al principio de la carrera número 9. Carrera número 9. 7 puntos de borde. Y más 8 puntos en punto revés. $15 puntos en el total hasta ahora. El triángulo, que son los puntos de separación, ahora tiene 9 puntos. En esta carrera empezaremos un nuevo triángulo. Vámonos a mantener solamente el punto central. Haré una lazada antes y una lazada después de este punto. Vamos a tener 4 puntos que haré en derecho y 4 puntos después de la lazada también en derecho.
y después el punto en revés para la manga. 4 puntos en punto derecho, 2, 3, 4, una lazada, un derecho, lazada, 4 derechos, 2, 3, 4. Haré los 12 puntos en punto revés. Doce. Y la misma cosa con el primero triángulo. 4 puntos derechos. Este es el punto central. Haré una lazada, un derecho, lazada, 4 derechos, 2, 3, 4. Los puntos de las espaldas, 24 en punto revés, 24, 4 derechos, una lazada, un derecho, lazada, 4 derechos, puntos de la manga, 12 puntos en punto revés, cuatro derechos, lazada, un derecho, lazada, 4 derechos, 8 reveses y 7 reveses de borde, 15 reveses en el total. La carrera del revés, carrera número 10, haré completa en punto revés. Volveré al principio de la carrera número 11. Carrera número 11. Este es el diseño. 7 puntos reveses. Estábamos haciendo 8 puntos en punto revés. Ahora vamos a hacer 12 puntos en punto derecho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estos son los 3 puntos de separación, una lazada, 3 derechos, lazada. Para la manga teníamos 12 puntos. Ahora vamos a juntar con los 4 puntos derechos del principio y 4 del final. Vamos a tener 20 puntos en punto derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 puntos, los 3 puntos del triángulo, una lazada, 3 derechos, lazada. Para las espaldas también vamos a juntar con los 4 primeros puntos y 4 últimos puntos en puntos derechos. Teníamos 24, ahora vamos a tener 32 puntos.
los 32 en punto derecho. (31, 32). Los 3 puntos del triángulo, una lazada, 3 derechos, lazada, para la manga, 20 derechos, lazada, 3 derechos, lazada, 12 derechos para la otra parte delantera y 7 reveses de borde. La misma cosa que hemos hecho con esta parte. Terminaré la carrera y haré la carrera 12, lado revés, en punto revés, y volveré al principio de la carrera 13. Carrera número 13. Haremos en punto derecho, con los aumentos cerca del triángulo, una lazada antes, una lazada después, y 5 puntos en punto derecho. Los demás puntos haremos en punto derecho. 7 puntos en punto revés en el principio y en el final. Los demás puntos en punto derecho. Donde tiene el triángulo, haremos una lazada antes y una lazada después y 5 puntos en punto derecho. Haré el principio y debéis continuar la carrera. 7 puntos de borde. Los puntos derecho, 12 puntos hasta llegar al triángulo. Una lazada, 5 puntos derechos. Lazada, puntos derechos, 20 puntos. Haremos el triángulo. Una lazada antes, una lazada después. 32 puntos derechos para las espaldas. Una lazada antes, 5 puntos derechos y lazada. 20 puntos para la otra manga. También aumentos antes y después de los 5 derechos. 12 derechos y 7 puntos reveses. Haremos también la carrera de revés, carrera 14, completa en revés, y volveré al principio de la carrera número 15. Carrera número 15 es la última carrera del triángulo, una lazada antes, una lazada después y 7 puntos en punto derecho. Los puntos de la delantera, manga, espaldas, manga y delantera, haremos en punto revés hasta llegar a los puntos del triángulo que haremos en punto derecho. Todos los demás puntos en punto revés. Haremos en punto revés hasta llegar a los 7 puntos del triángulo. Estos son los 7 puntos, una lazada, 7 derechos, 7, una lazada, todos los puntos en punto revés hasta llegar al próximo triángulo. Terminaré la carrera de la misma forma. Haré también la carrera 16, lado revés, en punto revés, y volveré al principio de la carrera 17. Carrera número 17. Empezaremos un nuevo triángulo de la misma forma que hemos hecho abajo. Vamos a mantener los puntos en punto revés. 12 de la parte delantera, 7 más 12. Haré en esta parte del triángulo, que tenemos 9 puntos ahora, 4 derechos, una lazada, un derecho, lazada,
4 derechos. Vamos a mantener los puntos en punto revés de la manga, que son 20 puntos. Y haremos así con todas las partes, todos los triángulos. Empezaremos un nuevo triángulo. Ya tenemos 2. Empezaré la carrera y la otra parte seguiremos solos. 7 puntos de borde y más 12 puntos en punto revés hasta llegar a los 9 puntos del triángulo. Ya tengo los 9 puntos del triángulo. Haré 4 puntos en punto derecho. 2, 3, 4. Una lazada. Un derecho, lazada. 4 derechos. Y los puntos en punto revés hasta llegar al próximo triángulo. 4 derechos, lazada, un derecho, lazada, 4 derechos. Y haré así hasta el final. Haré también la carrera 18, lado revés, completa en punto revés. Y volveré el principio de la carrera 19. Carrera número 19. Tenemos 20 carreras después del último ojal. Haremos el segundo ojal. Salto el primer punto, un punto revés, 2 puntos juntos en punto revés, una lazada y 3 puntos en punto revés. Para la carrera, haré en punto derecho y lazada en el triángulo central. Vamos a tener 3 puntos en la parte central del triángulo, una lazada antes, una lazada después. Llegaré al primer triángulo, los otros haremos solos. Haré en punto derecho hasta llegar a los 3 puntos del triángulo. Los 3 puntos en punto derecho. Haré una lazada, 3 puntos derechos, una lazada. Continuaré en punto derecho hasta llegar al próximo triángulo. Los 3 puntos, haré una lazada antes, una lazada después, y haré así en cada uno de los triángulos y los últimos puntos en punto revés. Haré hasta el final, haré la carrera 20 en punto revés y volveré al principio de la carrera 21. Carrera número 21. Solamente aumentaremos puntos en el triángulo, toda la carrera en punto derecho. Haremos una lazada antes, una lazada después y 5 puntos en derecho en el triángulo. Todos los demás puntos iguales. 7 puntos de borde. Haré en punto derecho hasta llegar a los puntos del triángulo. Son 5 puntos, una lazada, 5 derechos. Una lazada. Continuaré en derecho hasta llegar al próximo derecho, una lazada antes, una lazada después y 5 derechos centrales. Llegaré hasta el final. Haré también la carrera 22, lado revés, en revés, y volveré al principio de la carrera 23. Carrera número 23. En el triángulo haremos una lazada antes, una lazada después y 7 puntos en punto derecho.
En cada uno de los 4 triángulos haremos la misma cosa, los puntos en derecho y los demás puntos de la carrera haré en punto revés, hasta llegar a los 7 puntos, una lazada, 7 derechos y lazada. Continuaré en revés hasta el próximo triángulo. Saltaré el primer punto y más 6 puntos en punto revés de borde. Continuaré en punto revés hasta llegar al triángulo. Haré una lazada, 7 derechos. Lazada. Y continuaré en punto revés hasta el próximo triángulo. Terminaré la carrera y haré también la carrera 24, lado revés en punto revés, y volveré en la carrera 25. Carrera número 25. En esta carrera haremos en punto revés hasta llegar al triángulo. En la parte del triángulo empezaremos un nuevo triángulo. Haré 4 derechos, una lazada, un derecho, lazada y 4 derechos. Y los demás puntos de la carrera haré en punto revés. Todos los puntos en punto revés hasta llegar al triángulo. Nueve puntos para el triángulo. Haré 4 puntos en punto derecho. Una lazada, un derecho, lazada, 4 puntos derechos. Los demás puntos haré en punto revés hasta llegar al próximo triángulo, que haremos la misma cosa. Terminaré la carrera. Haré también la carrera 26 en punto revés y volveré al principio de la carrera número 27. Carrera número 27. Haré toda la carrera en punto derecho, puntos de borde en punto revés. En los puntos del triángulo haremos una lazada antes y una después de los 3 puntos del triángulo. Siete puntos de borde. En punto derecho haremos hasta llegar a los 3 puntos del triángulo. Haré una lazada, 3 derechos, una lazada. Haré la misma cosa con los otros triángulos. En derecho hasta llegar a los 3 puntos, una lazada antes, una lazada después. Los últimos 7 puntos en punto revés. Haremos también la carrera 28 en punto revés. Y volveré al principio de la carrera 29. Carrera número 29. Haremos los puntos en punto derecho y aumentaremos puntos en el triángulo. Puntos de borde. Haremos en punto derecho hasta llegar a los puntos del triángulo. Tenemos 5 puntos para el triángulo, una lazada,
5 puntos derechos, lazada. Haré la misma cosa con los otros triángulos, todos los puntos en derecho, una lazada antes, una lazada después de los 5 puntos del triángulo. Los últimos puntos, 7 reveses de borde. Haré la carrera número 30, lado revés en punto revés, y volveré el principio de la carrera 31. Carrera número 31. Haremos todos los puntos en punto revés hasta llegar al triángulo. Vamos a tener 7 puntos del triángulo que haremos en punto derecho hasta llegar al triángulo en punto revés. Haré una lazada, 7 puntos derechos, 3, 4, 5, 6, 7, una lazada, haré en punto revés hasta llegar al próximo triángulo. Haré esto en cada uno de los triángulos hasta el final de la carrera. Haré también la carrera número 32 completa en punto revés y volveré el principio de la carrera 33. Carrera número 33. En esta carrera haré en punto revés cuando esté haciendo los puntos entre los segundo y tercero triángulo. Haré un aumento. Son los puntos de las espaldas. Para las espaldas necesitamos 59 puntos. Tengo 58. En el total tengo 210 puntos. Con el aumento pasaremos a 211. Cuando esté haciendo los puntos de las espaldas es que haré el aumento. Haré también en punto revés la carrera número 34, 35, 36 y 37. O sea, son 5 carreras completas en punto revés. Y en esta primera carrera, la 33, haremos un aumento. Pasaremos de 210 para 211 puntos totales. Es solamente eso, todos los puntos en punto revés y en la parte central un aumento. Haré enlazada retorcida para no quedar calado. Terminaré hasta la carrera número 37 y volveré para dividir los puntos. Terminé hasta la carrera número 37, que es la carrera del derecho. Haré ahora la carrera número 38 y voy a separar los puntos para hacer el cuerpo y las mangas. Haré el cuerpo primero y después las mangas. Si quieres, puedes hacer primero las mangas. Haré primero los puntos de las delanteras y espaldas juntas y dejaré los puntos de las mangas separados en un hilo para hacerlos después. Para la delantera son 32 puntos. Y he puesto un trozo de hilo para separar. Voy a tejer hasta la marcación. Voy a separar 44 puntos para una de las mangas. Tejeré los puntos de las espaldas, 59 puntos. La otra manga, 44 puntos. Y la otra parte delantera, 32 puntos. En el total, 211 puntos. Quedaré después con 123 puntos en la aguja.
voy a separar 44 puntos para cada manga. Voy a tener 123 puntos para hacer el cuerpo. En esta carrera voy a tejer en punto revés hasta la marcación. Separaré los puntos de la manga. Tejeré los puntos de las espaldas en punto revés. Separaré la otra manga en otro hilo y tejeré los últimos 32 puntos en punto revés. Haré esta carrera y volveré al principio de la carrera del derecho. Haremos el cuerpo de la chambrita. Tenemos un total de 123 puntos en las agujas. El punto elegido es múltiple de 6 más un punto añadido al resultado. Tenemos también los puntos de borde que tenemos que disminuir de la cantidad. Y los puntos centrales son múltiples de 6 y más un punto. Este punto tiene 8 carreras. Las carreras de revés, carreras pares, son en punto revés. Primera carrera, salto el primero, un punto revés, 2 puntos juntos, lazada y 3 puntos reveses. Un derecho y haré la parte que tengo que repetir hasta llegar a los últimos 7 puntos que haré en punto revés. Una lazada. El próximo punto, voy a girar la posición, voy a cambiarlo a la aguja derecha sin hacerlo y volveré el punto a la aguja izquierda. Y voy a tomar 2 puntos juntos en punto derecho por la parte detrás de los puntos. Un punto derecho y 2 puntos juntos en punto derecho. Una lazada y un derecho. Es la secuencia que tengo que repetir. Empezaré una lazada, 2 puntos juntos por la parte detrás de los puntos, un derecho, 2 puntos juntos en punto derecho, una lazada y un derecho. Volveré a empezar lazada, 2 puntos juntos por la parte detrás de los puntos, un derecho, 2 puntos juntos en punto derecho por la parte delantera, una lazada y un derecho. Repetiremos hasta los últimos 7 puntos que haremos en punto revés. Continuaré hasta el final. Haré también la carrera 2 del punto, que es en punto revés, y volveré en el próximo derecho, carrera número 3 del punto. Para la tercera carrera, empezaremos con los 7 puntos de borde. Para el punto, un derecho, la parte que está entre los 2 asteriscos, la parte que tengo que repetir hasta llegar a los últimos 7 puntos que haré en punto revés. Un derecho, una lazada, una doble disminución. Voy a saltar el próximo punto sin hacerlo, 2 puntos juntos en punto derecho y voy a derivar el punto saltado sobre los 2 puntos juntos. Una lazada y 2 derechos. Volveré a empezar desde el primer asterisco, un derecho, lazada, doble disminución, salto un punto, 2 puntos juntos y derivo el punto saltado, lazada y 2 derechos. Volveré a repetir un derecho, lazada, doble disminución, salto un punto,
dos puntos juntos en punto derecho y derivo el punto saltado sobre los dos puntos juntos, una lazada y dos derechos. Repetiremos hasta los últimos 7 puntos que haré en punto revés. Haré la carrera número 4 en punto revés y volveré al principio de la carrera número 5. Carrera número 5. Siete puntos de borde. Un punto derecho. La parte que tengo que repetir hasta los últimos 7 puntos. 2 puntos juntos en punto derecho. Una lazada. Un derecho. Lazada. 2 puntos juntos por la parte detrás de los puntos. Un derecho, terminamos una repetición. 2 puntos juntos en punto derecho, una lazada, un derecho, lazada, 2 puntos juntos por la parte detrás de los puntos y un derecho. Voy a repetir 2 puntos juntos en punto derecho, una lazada, un derecho, lazada, 2 puntos juntos por la parte detrás de los puntos y un derecho. Repetiremos la misma secuencia hasta los últimos 7 puntos que haré en punto revés. La carrera de revés, carrera 6, completa en punto revés y volveré al principio de la carrera 7. Carrera número 7. 7 puntos de borde. Dos puntos juntos en punto derecho, una lazada, la parte que tengo que repetir hasta llegar a la última secuencia, 3 derechos, 2, 3, una lazada, una doble disminución, salto un punto, 2 puntos juntos en punto derecho y derivo el punto saltado. Una lazada, terminamos una repetición. Volveremos a empezar. 3 derechos, lazada, doble disminución, lazada. Volveremos a empezar. 3 derechos, una lazada, doble disminución, lazada. Repetiremos la misma secuencia hasta la última secuencia y volveré para enseñar lo que haremos en el final. En el final, cuando esté faltando 10 puntos para terminar, la última secuencia va a ser incompleta. El último punto de la secuencia ha sido una lazada. Haré ahora 3 derechos, 2, 3, una lazada, 2 puntos juntos por la parte detrás de los puntos y los 7 puntos en punto revés de borde. La carrera de revés, carrera número 8, completa en punto revés y volveré. He cambiado los puntos a un hilo solamente para que veáis cómo está la chambrita hasta ahora. Voy a medir esta parte hasta ahora con una secuencia. Tenemos 14 centímetros. Solamente el canesú, desde el principio, tenemos 12 centímetros. En el total tengo 14. Haré
en el punto fantasía hasta tener 22 centímetros. Cerca de 10 centímetros solamente con el punto fantasía. Repetiré las 8 carreras del punto por un total de 5 veces. Son 5 veces la repetición de las 8 carreras. La medida en centímetros es solamente aproximada, porque son 5 secuencias del punto. Cuando tenga las 5 secuencias, volveré para continuarnos. Haré ahora 6 carreras completas en punto revés. Cambio el primer punto sin hacerlo y todos los demás puntos de la carrera en punto revés. 6 carreras, 3 en el derecho y 3 en el revés. Cuando terminar, volveré para continuarnos. Estos son 3 cordones, las 6 carreras en punto revés. Voy a cerrar en el lado derecho en punto revés. Haré el primer punto en punto revés. Voy a volverlo a la aguja izquierda y tomar juntamente con el próximo 2 puntos juntos en punto revés. Volveré el punto y haré 2 puntos juntos en punto revés. Y haré así con todos los puntos de la aguja. En el final, voy a pasar la punta del hilo adentro y jalar. Para la manga, la primera carrera es una carrera del lado revés, en punto revés, para completar la carrera que dividimos los puntos. La carrera número 38. Tengo 44 puntos en esta carrera. Tengo que aumentar para 45. Podéis aumentar donde queráis. Haré algunos puntos en punto revés. No voy a saltar el primer punto. Todos los puntos voy a tejerlos. Y aumentaré un punto con lazada retorcida. Voy a doblar el hilo y ponerlo en la aguja como un nuevo punto. Podéis hacer el aumento que queráis desde que no deje calado. Toda la carrera haré en punto revés hasta el final. Tengo ahora 45 puntos. En la manga haremos el mismo punto del cuerpo del cardigan. La diferencia es que cambiaremos los 7 puntos en punto revés que estábamos haciendo para el borde por un punto derecho. Los demás puntos son iguales. En la primera carrera del punto teníamos 7 reveses, un derecho y la parte que está dentro de los 2 asteriscos. Ahora, la primera carrera de la manga, los 7 reveses, vamos a cambiarlos por un punto derecho a más. Tenemos 45 puntos. Para este punto, es múltiple de 6 y más un punto. Ahora va a ser múltiple de 6, 42 y más 3 puntos. 45, que es la cantidad de puntos que tengo en las agujas. Repetiremos la secuencia del punto por 4 veces y media. Haremos las 8 carreras por 4 veces y después haremos más las 4 primeras carreras. En el último revés, la cuarta carrera, volveré para hacernos juntos, para disminuir una cantidad de puntos, para hacer el puño. Continuaremos por 4 secuencias y media del punto fantasía.
He hecho 4 secuencias y media del punto fantasía para la manga. Tengo 45 puntos. Voy a disminuir para 37 puntos. Haré en punto revés. Haré 4 puntos en punto revés. 4, 2 puntos juntos en punto revés. 3 puntos en punto revés y 2 puntos juntos en punto revés. Voy a repetir hasta los últimos 4 puntos. 3 puntos en punto revés y 2 puntos juntos en punto revés. De nuevo, 3 reveses y 2 puntos juntos. Los últimos 4 puntos en punto revés. Para el puño, haremos en punto elástico un derecho y un revés. Como tenemos un número impar, 37 puntos, el último punto haré en punto derecho. Empezaré con un punto derecho y un revés, un derecho y un revés hasta el último punto. Para las próximas carreras del punto elástico, vamos a seguir el punto. Donde vemos derecho, haremos derecho. Y donde vemos revés, haremos revés, siguiendo el punto. Exactamente igual al que vemos. En punto elástico para las mangas, haremos 10 carreras en el total. Cuando terminar las 10 carreras, voy a cerrar de la misma forma que he hecho en el cuerpo del cardigan. Voy a enseñarles la otra manga del punto elástico. Son 10 carreras y cerrar en punto revés del lado derecho del tejido, como hemos hecho con el cuerpo. Voy a terminar y volveré para coser. Para coser la manga, voy a coser del lado derecho, pasando por los puntos de borde. En toda lateral tenemos puntos derechos. Voy a pasar por estos puntos para coser. Voy al primer punto y volver donde ha salido el hilo. Y voy a pasar punto a punto de un lado y del otro. Haré así en el puño y también con los otros puntos hasta cerrar completamente. Es solo pasar uno a uno de esta forma, como podéis ver. Pero la costura debéis hacer de la forma como más te guste. En la parte del puño podéis jalar un poquito para quedar semejante a un punto derecho. Voy a terminar de coser hasta esta parte y volveré con el cardigan listo. Está la chambrita lista. Podéis ver, he clavado estos botones. Tiene cerca de 1 centímetro de diámetro. Esta es la costura. Esta es la parte de las espaldas, como ha quedado. El punto. De largo, medido desde el cuello, ha quedado con 23 centímetros.
cerca de 23 centímetros. La manga, medida también desde el principio, ha quedado también con 23 centímetros. Hasta la sisa, 12 centímetros. De ancho, 24 centímetros. El peso total, 48 gramos. Espero que tengas disfrutado. Si te gustó, no olvides dejarme el me gusta, suscríbete al canal y cliques en la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias por asistir y te espero en el próximo vídeo. Chao, chao.